¿Eres un amigo que quiere saber si la medicación para la próstata puede alterar la eyaculación? Me llamo Eduardo García, soy urólogo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas de próstata y problemas en la esfera sexual. Y en este vídeo te voy a explicar qué medicamentos para la próstata pueden producir alteraciones de la eyaculación y cómo se pueden solucionar. Entonces, básicamente empezar diciendo que los problemas de próstata son muy comunes a partir sobre todo de los 40-50 años y que, de hecho, uno de los síntomas que producen los problemas de próstata son problemas de eyaculación. Por lo tanto, muchas veces el problema no va a ser el medicamento, sino que va a ser la propia enfermedad. Eso tenemos que tenerlo claro de entrada. Si tienes un problema de próstata y te está produciendo aneyaculación o eyaculación precoz, que es algo bastante común, puede ser propiamente por la enfermedad, no necesariamente por el medicamento, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, asumamos que el problema de próstata no está dando problemas en la eyaculación. ¿Cómo se te puede tratar? Pues hay diferentes líneas de tratamiento. Tenemos la fitoterapia, que te he hablado de la fitoterapia en otros vídeos del canal. Tenemos los alfa-bloqueantes y tenemos los inhibidores de 5-alfa reductasa. La fitoterapia es tratamiento con extractos herbales y en general no producen problemas relacionados con la eyaculación. Sí que los medicamentos, los alfa-bloqueantes, que los medicamentos alfa-bloqueantes son tamsulosina, terazosina, alfuzoxina, doxazosina y no sé si me dejo alguno más. El más común, el que se emplea más habitualmente, como mínimo en España, es la tamsulosina. Tamsulosina produce disminución o incluso ausencia de eyaculado, ¿de acuerdo? La tamsulosina es el tratamiento de elección para los problemas de próstata con próstata en general pequeña, es el que solemos usar de entrada y sabemos que alrededor de un 30% de hombres que usan tamsulosina pierden la eyaculación. Me acabo de acordar de otro de los medicamentos que se llama silodosina. La silodosina, además de todos estos alfa-bloqueantes, es el que más problemas de aneyaculación produce. Posiblemente estamos hablando de 50% de hombres que usan silodosina o incluso más pueden sufrir, pueden explicar disminución del volumen de eyaculado e incluso ausencia absoluta de la eyaculación. El tercer tipo de fármacos que tenemos son los inhibidores de 5-alfa reductasa. Son medicamentos que se utilizan típicamente para próstatas más grandes. Se pueden combinar con los anteriores, se consideran un tratamiento más eficaz, pero también producen más efectos secundarios. No tanto sobre la eyaculación, porque producen, generalmente hablando, entre un 5 y un 10% de problemas de disminución del deseo sexual y entre el 5 y el 10% de disfunción eréctil. Por lo tanto, no dan, generalmente hablando, alteraciones de la eyaculación. Cuando la mayor parte de hombres que tienen problemas de próstata y que explican o notan alteraciones de la eyaculación, la causa de los mismos es o los propios problemas de próstata o los alfa-bloqueantes, tamsulosina, silodosina, alfuzoxina, terazosina, doxazosina. ¿Qué podemos hacer? Te diría que desafortunadamente no se puede hacer mucho. Las tres cosas que podemos hacer, en primer lugar, es, si estás usando uno de estos medicamentos, cambiarlo por ejemplo, un fitoterápico. Eso sería una buena opción para ver si el problema lo está produciendo el fármaco. Eso es una opción razonable. La segunda de las opciones posiblemente sería, y cada vez más con el advenimiento, con la aparición de nuevas técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, sería posiblemente ir a una de estas cirugías mínimamente invasivas y que respetan la eyaculación para tratar de evitar tomar medicamentos, en primer lugar, y en segundo lugar, evitar la progresión de la enfermedad de próstata. Ese sería un consejo más atrevido, más agresivo, pero es algo que podríamos hacer. En tercer lugar, existen algunos medicamentos que podemos usar a demanda para mejorarla, favorecer el hecho de que la eyaculación se produzca hacia el exterior en lugar de hacia el interior. Existen varios medicamentos que pueden ayudarnos en esa misión. Son medicamentos generalmente que se utilizan lo que se llama off-label, es decir, son medicamentos que no están aprobados para eso, pero se sabe que funcionan en ese entorno y los podemos usar, pero su perfil de eficacia y seguridad es menos conocido, ¿de acuerdo? Entonces, te diría que si estás en esta situación, te aconsejo que hables con un urólogo, que tenga una cierta dedicación a la esfera sexual, porque muchos urólogos sencillamente te dirán que el tema de la eyaculación no es tan importante, que no se puede hacer nada y que esto es lo que hay. Sí hay algunas cosas que podemos hacer, pero exigen, digamos, estudiar el caso con un poquito de profundidad, y lo que te digo, cambiar el fármaco sería mi primera elección. La segunda, posiblemente usar uno de estos medicamentos off-label. Básicamente son todos medicamentos que son alfa-adrenérgicos,
por lo tanto pueden subir la presión, tienen algunas consideraciones que hay que pensar bien, y la tercera sería tal vez plantear cirugía. Espero que el vídeo te haya sido útil, te haya servido. Si es así, dale un like y suscríbete al canal. Sabes que en Tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología y medicina sexual. Un saludo.